Bueno, justo se cortó en la mejor parte. Nada, tengo que volver a empezar con el dibujo. Vamos de vuelta, esto se corta muy rápido. Eh, bueno, teníamos una carga de 12 de potencia activa y una carga y la misma carga con 16 de reactiva. Recién entro. Ah, joya. No, estoy volviendo a dibujar porque cuando se corta se borra todo, así que estoy volviendo a dibujar el triángulo de potencia. Una duda con lo que me he dicho de cuando estaba en adelanto. Eso es porque, ponele, vos tenés un potencial que está a 0 grados. El potencial va a ser igual a la impedancia por la corriente. Entonces, si la impedancia es una capacitiva que va a ser de -90 grados, ponele, cuando yo lo paso dividiendo, me va a quedar que la corriente va a estar a 90 grados adelantado de la tensión. Claro, sí, Es por eso. Está bien. sí, sí. Por eso, Suele ser confuso cuando dicen en adelanto, por el signo menos. porque eh, más que nada porque te dice 0, no sé, un factor de potencia 0,8 en adelanto. Pero, ¿qué cosa en adelanto? ¿La tensión respecto a la corriente o la corriente respecto a la tensión? Te puede surgir esa duda. Se refiere a la corriente respecto a la tensión. Está bien. Es como que siempre se toma referencia a la tensión. Exacto, Sí. sí. Bien, entonces lo que teníamos es esto. La carga inicial de la instalación con 12 kilowatts de activa, 16 de reactiva, 20 de aparente, y le estamos queriendo agregar una nueva carga que no sabemos la potencia activa, no sabemos la potencia reactiva. Vamos a llamarle P extra y Q extra. Lo único que sabemos es que el ángulo, este ángulo que se forma acá, es de, el arco coseno de 0,866, es 30. Eh, entonces, primero vamos a buscar una relación. A ver, esperen. Lo que queremos es encontrar esa nueva potencia aparente que, que tiene que ser de 25. Para que el transformador trabaje a plena carga. Eh, entonces, a ver, mirando los distintos triángulos, 25 sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo. 25 va a ser la hipotenusa. Así ponemos 25 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Qué tenemos? Como cateto, como el horizontal, tenemos la potencia de la instalación de la primera, que eran 12, más la potencia extra, que no la conocemos, al cuadrado. Ese es el cateto. Y el otro cateto, el vertical, sería esta flecha verde, esta potencia reactiva, menos la reactiva extra que le estamos agregando. Que la primera era de 16, menos U extra. Bien, hasta acá tenemos una ecuación, dos incógnitas. Y después necesitamos otra ecuación para relacionar la potencia extra, la potencia P y la potencia Q extra. La podemos relacionar con la tangente. Acuérdense siempre de esta fórmula, que Q es igual a P por la tangente. Sería la tangente de 30 en ese caso, ¿no? Claro, es la tangente de la carga que estamos analizando.
Así bueno, ahí ya tienen las dos ecuaciones y dos incógnitas. Así que de ahí debería salir. Sí, eh, Ángulo de la cara. Bien. sí, ahí quedó claro. Lo que pasa es que después, bueno, queda todo el cuenterío. A mí me quedó Sí, bien. Eh, bien. Sí, tienen que tener en cuenta de que, como pide que el transformador trabaje a máxima carga, o sea, plena carga, la potencia aparente resultante tiene que ser los 25 kVA que te puede entregar el transformador. Después otra cosa que les puede llegar a pedir es el coseno phi con el que está trabajando el generador. Es decir, el coseno de este ángulo. ¿Cómo lo harían? Suponiendo que ya sabemos PX. A ver cuánto da PX. No, dice S. Bueno, S 12,8 por 1,866. 11. PX da 11 aproximadamente. ¿Cómo harían para calcular el factor de potencia con el que trabaja Y encontrás el ángulo phi y después haces coseno de phi. 12 más 11 sobre 25. 11 más 12 sobre 25? Bien, vamos a llamarle phi del transformador. Exacto. El factor de potencia del transformador es el coseno de Pero acá phi. el coseno phi nada más es porque son sinusoidales, ¿Cómo? que ahora es el coseno phi porque solamente son sinusoidales. Porque Ah, no está sí, sí, sí. bien, Sí. está bien. Eh, es la potencia total, la potencia activa total, dividido la potencia aparente total. Es decir, la potencia activa total es 12 de la primera carga que teníamos, más los 11 de la segunda que agregamos, dividido los 25 totales. Eso va a 0,92. Obviamente da un factor de potencia mejor. Esto da 0,92, ¿no? Inicialmente, el ángulo inicialmente teníamos un factor de potencia de 0,6, es decir, un ángulo era de 53. Este ángulo era de 53 y ahora pasamos, o sea que el factor de potencia inicial era de 0,6, lo daba el enunciado, y ahora tenemos un factor 0,92, un factor de potencia de 0,92, es decir, que es mucho mejor. Eso gracias a que aumentó, sobre todo a que estamos compensando la potencia reactiva. También el hecho de haber aumentado la potencia activa hace que el ángulo disminuya.
pero sobre todo por haber compensado potencia reactiva. Bueno, ¿qué más? Dígame, pues, si no se corta Eh, esto. si no tiene ninguna duda de este, porque si no preguntaba otra cosa. No, yo tengo duda de otro ejercicio, pero pregunta. Eh, sí, viste en un ejercicio, yo lo quise hacer ahora de otra forma, que es el 38C, para que lo veas. Ya lo tenía hecho así, como lo hizo un amigo, pero quería plantearlo de otra forma. 38C te pide qué potencia activa útil puede agregarse con una carga con coseno phi 0,9 y rendimiento 0,85 para llegar a la potencia aparente del generador de alimentación, que es de 30 kVA, le va a dar correcto el factor de potencia. Es más o menos similar al razonamiento que hicimos recién. Sí, no, mi duda es porque yo dice, por ejemplo, primero que la potencia activa por el rendimiento, por el coseno, era igual a la potencia útil, y después dice que la nueva potencia, los 30.000, es igual a la raíz de la potencia activa que ya teníamos más esta potencia útil, todo al cuadrado más la potencia reactiva que teníamos Para más... empecé de vuelta con algo que dijiste del factor de potencia. ¿Cómo? Arrancar desde el principio con lo Que que yo había dijiste. planteado al principio que la potencia activa por el rendimiento, por el coseno phi, es igual a la potencia útil. Potencia activa que no sé cuál es. Y potencia útil No, tampoco. por el factor de potencia no. Potencia activa útil, eh, solamente tenés que multiplicarla por el rendimiento para encontrar la potencia activa, eh, la que estás tomando de la red, digamos, la que nos interesa a nosotros. No tenés que multiplicarla por el factor de potencia. Y pero no tenés que tener en cuenta igual el factor de potencia ahí. Sí, a ver, si querés, depende de qué es lo que quieras calcular. Eh, si vos querés calcular la potencia aparente, tenés que dividir por el factor de potencia. No lo entiendo. ¿No? A ver, ¿tienen en claro qué es esto de potencia activa útil? O sea, ¿qué diferencia hay con potencia útil y, digamos, la potencia útil, por más que diga útil, es la que a nosotros como eléctricos no nos sirve? Porque la potencia útil, supónganse, nosotros tenemos un motor con un eje y conectado, enchufado a la red eléctrica. Cuando nos dice potencia útil, se refiere a la potencia mecánica, es decir, a la potencia en el eje, la potencia que el motor me puede entregar en el eje. Pero adentro del motor tenemos un montón de pérdidas. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la potencia eléctrica, ya sea la potencia P, la potencia Q y la potencia S eléctrica, la que están en el lado de la red, en el lado del enchufe. Eh, esas potencias tienen que alimentar a la potencia mecánica y a las pérdidas. Por eso aparece el tema del rendimiento. Entonces, la potencia P que a nosotros nos interesa, llamémosle eléctrica, esa es la que a nosotros nos interesa, va a ser la potencia mecánica o la útil dividido el rendimiento. Esa sería la ¿No sería fórmula al y revés? ¿Cómo? ¿No sería al revés? O sea, la potencia que vos necesitas de la corriente eléctrica sería el rendimiento por la potencia útil, porque vos necesitas más energía para moverlo. Claro, por eso.
potencia, digamos, si te dice rendimiento 85%, es 0,85 acá abajo. Claro, O sea, si vos tenés una potencia útil de 10 kilowatts, sobre el dividido eje, 0,85 te va a dar más de 10. claro. Por lo Ah, tanto, no, la está bien, potencia. está bien, sí, no, no, lo había interpretado mal yo, está bien. Sí, ESCO puede confundir, pero si lo razonan, siempre acuérdense que la potencia eléctrica tiene que ser mayor a la potencia del eje, porque nosotros desde la red eléctrica estamos alimentando la potencia en el eje y las pérdidas. Por eso la potencia eléctrica siempre tiene que ser más. Entonces, bueno, esa es la relación entre la potencia útil, que puede que el enunciado nos dé como dato la potencia útil, todos los motores nos dan como dato la potencia útil, y el rendimiento. En base a eso podemos calcular cuánta potencia activa consume de la red, que esa es la que a nosotros nos interesa. Y Sí, tenés otra razón. cosa, por las dudas, espera que así que termino esto, digamos, esta fórmula de potencia eléctrica igual a potencia útil dividido rendimiento solo se aplica a potencia activa. No existe el concepto de rendimiento en potencia aparente ni en potencia reactiva. Eso ténganlo en cuenta. Eso medio mira, justito te iba a preguntar eso. Sí, lo de la fórmula de acción me confundí yo si lo había hecho bien en el otro ejercicio. Pero para ahora la fórmula de esos 30.000 nuevos que yo tengo, que es de la raíz de la potencia activa que yo tenía más la potencia útil al cuadrado, y después me queda la reactiva que yo tenía más la reactiva útil de ahora, pero ¿cómo la saco esa reactiva útil de ahora? Y ahí sí podés usar el factor de potencia, como hicimos recién, eh, digamos, tu reactiva extra la podés relacionar con la potencia activa extra por la tangente del ángulo phi de la carga que estás agregando. Es decir, el arcoseno de 0,9. Era un ángulo de 26 más o menos. Entonces, esa es la relación. Esta potencia extra, esta P, sería esta de acá. Claro, me faltó relacionar por ese lado. Ahí está, ahí. Ahora sí, ya está. Después Era por la quise hacer de otra forma y no podía llegar, pero me estaba faltando. bien. Después, como siempre les digo, dibújense el triángulo de potencia, como para ver bien las relaciones de los distintos ángulos para aplicar Pitágoras. Parece una boludez decir que estamos usando Pitágoras, pero eh, está bueno dibujarlo como para verlo, porque puede que uno se confunda, sobre todo si la reactiva va para arriba, va para abajo. Bueno, esta relación de potencia reactiva y potencia activa relacionada con la tangente, dibujando el triángulo se ve enseguida. Bueno, después pregunto algunos si los chicos no tienen. Dale. ¿Quién más era que tenía dudas? Yo, sobre el ejercicio 6 de la guía 6 Dale. más que nada es conceptual, es una huevada, pero Son las peores esas. Hallar en el circuito de la figura el valor de B2 tal que reduzca su corriente a cero. claro. Ujú. Bueno, yo lo que hice ahí fue plantear, a ver si puedo dibujar. Ahí está. Yo planteé esta malla, porque la tensión entre acá y acá va a ser, tiene que ser igual a B2, ya que por acá no tiene que circular ninguna corriente. O sea, esta ahí Sí, tiene que ser igual a cero. O sea, sí, no, tiene que ser. no está mal lo que decís. Sí. Entonces, yo planteé eso, ¿no? Pero a mí me quedó que la corriente, bueno, la corriente me queda que
yo lo tomé para este lado, ¿no? Ujú. Es 2 con menos 90 grados, porque bueno, tenés 5 más 2 menos 2 te queda que es 5 y como el potencial está a 10, 10 sobre 5 te queda que es 2 y como los ángulos se dividen, te queda que es menos 90 grados. Yo haciendo, bueno, todo el cálculo me queda que el potencial de B2 es 4 con un ángulo de menos 180 grados. Y en la respuesta es 4 con 180 grados. Eso sería lo mismo, porque sería un ángulo congruente, ¿no? Sí, 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 es lo mismo. Sí, eso solo era. Bien, joya, perfecto. Sí. Sí, o muchas veces por ahí cuando hacen las cuentas les da, no sé, por ahí a ustedes haciendo las cuentas les da -4 la respuesta y en la respuesta del módulo dice 4 positivo con ángulo 180, lo mismo, Claro, 180 o menos 180 es está bien. congruente. Muy bien. ¿Algún otro? ¿Le subió parciales viejos? No. Eh, podría hacer el de. Va, que ayer era medio sencillo, pero para verlo igual, el del. ¿Cómo es? El del circuito, que tenía las corrientes para un lado y para el otro. ¿El del parcialito? ¿Decís vos? No, el de un parcial que estabas haciendo vos. Este. No sé si te referís a este. ¿Quién preguntaba? Nadie preguntaba. Bueno, no sé si te referías a este. Sí, perdón, no, justo se me cortó. ¿Qué me decías? Ah, ¿te referías a este? Sí. Ah. Eh, bueno, la duda que teníamos ayer era con el tema de los ángulos de las fuentes. Y recién ahí Gustavo dijo que si no, si no hay nada explícito, significa que tiene un ángulo de cero. Lo tomamos con un ángulo de cero. Así que esta fuente de corriente sería 5 con 0 grados y esta fuente de tensión sería de 20 con 0 grados. Después para hacerlo, digamos, habría que hacer las ecuaciones de malla. En este caso, simplemente sale que I1 es igual a 5. I1 es igual a 5 a 0 grados. A ver. Y después para la otra malla hay que plantear la malla. Tenemos la fuente de tensión de 20 a 0 grados. Las caídas en la resistencia y en la inductancia tienen el mismo signo de la fuente de tensión, así que las sumamos. O sea que quedaría más 4 por I2 más J6 por I2 menos J3 por I2 y después quedaría la caída en el capacitor producida por la corriente I1 que quedaría menos, es decir, tendríamos que poner un signo menos J3 por I1 igual a 0. ¿Por qué va con dos menos? ¿No es menos y más? Acá, digamos, lo pongo con menos porque va a tener signo, vamos a dibujarlo. La corriente I2 me va a generar esta caída de tensión acá Sí, y esta caída de tensión acá. claro, y la otra al ser y, al revés, ¿no suma?
La otra será al revés, resta. Pero si vos estás recorriendo la malla de la derecha, no está... No entiendo eso. Si vos solo miras los signos, ¿no estás sumando? No, o sea, si tiene el signo, digamos, la corriente I1 te genera una caída de tensión con la polaridad que marqué ahí en verde, y la otra te genera una caída de tensión con una polaridad como la que está marcada en rojo. Por lo tanto, te generan caídas de tensiones opuestas. Por eso se restan. Depende de cómo recorras la malla, Nicolás. Si vos la estás recorriendo de sentido contrario a lo que está diciendo él. Vos pondrías menos en menos 4 y 2, menos J, menos la fuente. Y ahí sumarías en realidad lo que estás diciendo. Claro, igualmente, digamos, esta caída de tensión de acá con la de al lado, con esta Claro, se se tienen que resta restar. porque Sí, 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 sí. no puede, claro. Exacto. Claro, pero entendí lo que se refería a él porque lo desarrollamos de la misma manera. Yo Ah, le voy pusiste metiendo los todo signos al menos. revés vos. Claro, Perdón, no me di cuenta. O sea, yo hubiese recorrido como si fuese I2. Entonces te queda menos 20. Ah, claro, sí, sí, está bien. Yo no me había dado cuenta de eso, por eso no me... La verdad que en todas las guías salteé lo que son los diagramas fasoriales, pero para sacarme la duda, es dibujar el vector del voltaje, el vector de la corriente y el vector de la inductancia, ¿no? Así nomás. Sí, Bien, listo. ¿cómo dijiste? El vector de la corriente. El del voltaje y el de Z. No, el de Z no. El de corriente, diagrama fasorial se refiere justamente, acuérdense de eso, bueno, eso seguramente en el teórico se los pueden llegar a preguntar. Eh, Acuérdense que fasores son la corriente y la tensión. Esos son fasores. Claro, el otro es un vector. Claro, la impedancia, Sí, es decir, la resistencia y la reactancia son vectores. perfecto. Entonces no entra en el diagrama. Joya. Exacto. Cuando pide diagrama fasorial se refiere a tensión y corriente. Bien. O sea, cada uno más o menos a escala, Sí, sí, sí. por el tema del módulo. Y bueno, después que se entienda si las corrientes están atrasando o adelantando. Entonces en electrodo se va a ver un poco mejor y un poco más complejo porque vemos trifásico. Bueno, ¿qué más? O de algún otro que hayan hecho. Tenía uno del primer parcialito, ahí lo estoy buscando, pero ahora me acordé. Dale. Martín, ¿va a haber otra clase de consultas antes del recuperatorio? En el caso de que en este me vaya mal. ¿Cuándo es el recuperatorio? ¿El 30? Creo que sí. Me habían dicho por ahí 30 o 29. Bueno, sí, seguramente el 28 y 29 haya clases. Como siempre, Bueno, digamos, en el mismo horario. Si ninguno de los profesores se va de vacaciones, sí. Y con respecto a mañana, ¿les dijeron algo? ¿Si van a poner alguna clase extra? No, ¿no? creo que no dijeron nada. Lo que sí, si a mí me sale alguna duda ahora en el transcurso de la noche o mañana a la mañana, ¿la van a responder? Dale, sí, sí, sí. Listo, Sí, yo voy a estar ahí entrando al foro. un crack. Sí, sí. Martín, Nadie contesta. Yo estuve medio colgado estos días porque terminé de rendir ayer, así que Sí, por el eso único que no. contesta sos vos. Porque Sí. si esperamos al Y bueno, resto. entré ayer y vi que vos, Agustín, habías hecho preguntas de la semana anterior. Sí, increíble. Una vergüenza. unos Pero profes sí, tenemos. hoy y mañana a la mañana entro así, me fijo lo que van preguntando. Eso lo tenés que hablar con tus compañeros. Martín, Si no, yo la recae todo el consulta peso que en te vos. pregunté hoy, ¿Cuál? el del 38. La potencia útil es la activa, la, digamos, la total por el rendimiento. Y para sacar
la reactiva es la potencia útil también por la tangente, ¿no? Es la potencia. No, no. Ahí ya usás la potencia, la que yo les dije eléctrica. No la útil. Claro, no. La útil a nosotros no nos sirve de nada, la útil, digamos. La útil le sirve al que vaya a hacer algo mecánico, al que le interese la parte mecánica. Entonces Eh, cuando yo no tengo que cuando hago la fórmula de la potencia aparente, no tengo que usar la potencia útil ahí, uso la total. Usás la total, digamos, la que calculaste como potencia útil dividido rendimiento. Claro, entonces ¿por qué hoy en los primeros, en el A, eh, usás la potencia útil? Me confunde eso, porque En el A. ¿En cuál? ¿Del 38? para ahí usamos todos los valores útiles. Tres motores de 4,5 HP en el eje. Esto es potencia útil. Lo tenés que afectar por el rendimiento para encontrar la potencia eléctrica. Deberías hacer 4,5, pasarlo a kilowatt y ese valor dividirlo por 0,78. Soy un pelotudo en eso. Yo no dije nada. Sí, lo que no, la potencia útil a nosotros no nos sirve para nada, digamos. Todos los motores, todas las máquinas nos van a dar como dato la potencia útil y el rendimiento. Con esos dos datos calculamos la potencia que realmente está consumiendo del enchufe, digamos, de la red eléctrica. Y con eso vamos a trabajar para calcular todo. Ahí Sí. cuando te hablan de 3 motores de 4,5 HP, ¿te están diciendo que los 3 motores están en serie o...? Porque en realidad no interesa porque estamos viendo potencia y eso, pero si yo quiero hacer un gráfico, ¿cómo les dibujo? Bien, como dijiste, no importa porque estamos viendo potencia, pero todo se conecta en paralelo. O sea, cada de esos 3 motores están todos en sí en paralelo. Exacto. No es como Todo una lo carga que- completa, digamos. ¿Cómo? No es como una carga completa que yo puedo decir, bueno, como una resistencia equivalente, suponete. Eh, Como una potencia equivalente de todos los motores juntos en un cuadradito, en una carga. Sí, se Bien. podría sí, igual. sí, sí, sí. Pero, digamos, si vos te referís a cómo están conectados, la realidad, están conectados en paralelo. Digamos, este diagrama lo vamos a ver bastante en trifásica. Eso Ponele que para que esto es. mantengan la misma tensión, ¿no? Claro, Claro. exacto. Aparte, si los tenés en serie y se te quema un motor Sí, el otro ya no o funciona. El deja de resto de la... andar, exacto, el resto de los motores no le llega corriente. Exacto. Así que por eso se conectan todos los motores en paralelo. Esto sería como el diagrama. Esto en la técnica lo tuviste que haber visto, Agustín. Sí, el RCT. Sí, Mentira, vos, gordo. Que no, No si hacía fuimos nada. todos. con Fulco tuviste que haber visto. Fulco, Fulquito papá. querido. Automatismo. El mejor profesor. Profesor de Eh, profesores en la técnica lo hago. ¿Eh? Profesor de profesores en la técnica. Chabón. Sí, sí. Salió. El profesor Dalió, boludo. Maño que la injusticia tiene mi profesor. Agustín lo conozco de la secundaria, por eso. Las Sí, 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 internas. lo conozco. Sí, el profesor de la vida era Fulco. Te Y da bueno, consejo para que no tengas pibe. sí, sí, sí. Tal cual. Eh, bueno, sí, se conectan en paralelo y obviamente las potencias se suman. Es decir, si ustedes quieren en esa tablita que yo les dije que hagan como para organizar los datos, si quieren poner una única carga de 13,5 HP, es válido, digamos. Es una única carga Está bien. de 3 por 4,5 porque se considera que todos los motores son iguales. Bien. Sí, sí, esa era mi duda. Más que nada como conceptual para tener una idea. Bien. Bueno. Creo que para explicar el de Eric te va a convenir esperar porque ya te cortás. Sí, faltan 5.
A ver, ¿qué ejercicio era? Como para ir viéndolo. Ahí pasé una foto, no sé si querés. Ah, sí. Me lo pasaban ayer y hice, no sé, me quedó un choclo. A ver. ¿Era del parcialito que les tomaron el martes pasado? No, el del primero. Ok. Encima mi computadora es re lenta, así que se va a terminar cortando. Si querés ir preguntándome, utilice las equivalencias de impedancia que considera adecuadas, de modo de reducir los elementos conectados en el circuito a una única impedancia equivalente conectada en serie con la fuente de tensión. Determine entonces la corriente I y la impedancia equivalente total del circuito de la siguiente figura. Ahí bueno, lo primero que hice fue hacer el serie de 2 ohm con menos 4J y el serie de 6J con 8 ohm, pero después no sé, había que hacer todos esos paralelos y eso, o hay alguna forma sencilla, digamos, de hacerlos para una Z equivalente. Es un quilombo. Supongo que... Alguna trampita debe tener, pero no me di cuenta. A ver. Ustedes transformación estrella-triángulo no vieron, ¿no? A mí me lo explicó Agus y tuve que hacer un par para el primer parcial. Ah, porque digamos, acá pueden transformar, digamos, estas, estas de acá arriba, estas impedancias están en triángulo, pero si no lo vieron, no creo que sea el objetivo. Eh, a ver. Se dio igual en uno de los videos, pero como Ah, para ¿sí? decir que existen, nada más, Ah, como nada más de eso. Igual en la guía 2 creo igual que había que hacer sí o sí eso. Sí, sí, en Y un no, algunos ejercicio sí, no. porque si no, no podías encontrar una resistencia equivalente. ¿Te acordás lo que hacía yo? Cualquiera. Sí. Lo que pasa es que no te das cuenta si no lo tenés en claro la estrella triángulo. No sabes Y para por el dónde profe que arrancar. tuviera, por Es el más, profe que tuvieran ustedes, pues. es más, creo que es exactamente muy parecido el circuito. ujú. Por eso yo me lo puse a hacer, pero no creo, teníamos no poco tiempo, pero no sé si era la idea hacerlo todo. Claro. Ah, bueno, por ahí si no le dieron mucha importancia.